quedándonos y filtrando hasta poder llegar a algo un poco más. No es fácil el recién nacido. Por eso, si no conocemos bien los cambios que presenta, la labilidad, la inmadurez, todas las cosas que se debieron haber desarrollado en la etapa intrauterina y que se interrumpieron y ahora tienen que terminar de desarrollar después de nacido, hablando de los prematuros, y obviamente sí, teniendo información del neonatólogo, la matrona, enfermera, TENS, que están compartiendo el día a día el manejo de este paciente, allí podemos ir afinando un poco y poder aclarar de qué se trata el problema, si es quirúrgico o no es quirúrgico. Y muchas veces en el recién nacido lo que pudiese ser algo que terminaría en cirugía, si se toman buenas medidas médicas se pudiese revertir y no terminar siendo quirúrgico, o se pudiese manejar algo que parecía muy urgente, transformar en algo programado. Sí, estamos de la mano y alineados con el equipo de neonatólogos, matronas y otras áreas. Siguiendo con el contexto, vamos al otro lado y nos vamos a un escolar. El escolar sí te puede decir todo, pero tiene una mamá o un papá o un apoderado que habla por él. A él le duele todo el tiempo y él no dice nada, tú no lo ves adolorido. Ahorita le está doliendo. Entonces ahí entra en el escenario la figura del acompañamiento, esta persona empoderada que te da toda la información que cree que su hijo o su apoderado tiene, sin dejarle opinar, sin dejarle decir nada. Ahí entonces uno pone pausa, escuché, ya, muchas gracias. A ver, ¿te duele algo? ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? Y empezar a discernir entre la historia que te está contando el acompañante y lo que tú estás encontrando en el paciente. Y volvemos a la epidemiología. ¿Qué es lo que más frecuente le pasa a un paciente a esta edad? Si lo veo en la consulta, son cosas que no son tan urgentes porque lo llevo a una consulta. Si lo veo en una urgencia, ¿qué es lo más urgente que le puede estar pasando a este paciente? Y ahí vamos definiendo la escala de posibilidades, cuál es el diagnóstico que se acerca más a lo que tiene el paciente y ver en qué estudio de apoyo podemos encontrar ayuda para descifrar los registros. Así que esta diversidad de escenarios, el cirujano infantil tiene que dominar la medida. Que no es Paula que se sentó acá y me dijo, doctora, yo hace un mes tengo esto, me pasó esto, 3 días atrás esto, que me cierra cada rato. me va a responder y mi conversación es con Paula. Se me Y gusta Paula todo me lo va a que decir todo. Yo voy a examinar a Paula y en concreto ella y yo nos vamos a poner de acuerdo. Eso no pasa en televisión. Si nos vamos a la adolescente, llega el encapuchado que no habla ni mira a nadie y se sienta con una mamá que también habla por él y que de vez en cuando dice algo y él lo mira como que yo no tengo eso, pero no dice nada igual. Y uno entonces tiene que volver a la psicología, volver a lo que normalmente le pasa a este grupo etario y ahí ir descifrando la historia de qué es lo que está pasando. Así que son como medio magos. Además de eso, tenemos que lidiar con todo lo que quieren que operemos a los pacientes cuando ya creen que la parte médica no pasa. El de la UCI, el quirúrgico, el neonatólogo, el pediatra, ya no sé qué hacer con este paciente, ve a ver si es quirúrgico. Y uno, bueno, vamos a ver. Cuando uno dice no es quirúrgico, ellos siguen su camino normal, pero había que escucharles. Entonces somos bien conciliadores, somos amigos de todos. Y cuando llegamos al pabellón, el cirujano dice, la enfermera dice, vienen los pediatras. Viene el cirujano, porque era niño, el cirujano infantil, pero nos ven como los pediatras, que nuestra actitud es más empática, llevamos a los niños, los acostamos en la cama, si le podemos poner globito antes de ir a pabellón, si los ponemos. Es un perfil totalmente diferente
una población quirúrgica muy variada y muy sensible, y de la cual nuestro mayor interés es tener información correcta. Y si nos vamos solamente a lo que nos dice el neonatólogo o solamente a lo que nos dice la mamá, no, probablemente en un 50% de las veces no lleguemos a entrar en información. Así que tenemos que ser sumamente observadores de todo el escenario. Por lo tanto, se requiere el dominio de diferentes aspectos, como les acabo de mencionar: psicológicos, emociones, anatomía, fisiología, epidemiología, sexo, edad. Todo esto no es territorio. Estamos en el trópico, estamos en el sur, estamos en este lugar, tenemos que manejar ese contexto también. ¿Alguien acá ha visto o ha escuchado alguna vez una obstrucción intestinal por ascaris, lombrices? No, ¿verdad? Qué bueno que no lo van a ver nunca. Es terrible, es mortal. Yo tuve pacientes que fallecieron por obstrucción masiva, por obstrucción por ascaris. Ya ni lo pregunto, acá eso no existe, es una enfermedad tropical, pero si un cirujano infantil chileno pisa mi país, llega a mi ciudad y no procura saber que cuando un niño está guatón así, tiene unos palitos flaquitos, unos bracitos flaquitos y no hace caca y huele mal y se le salen las lombrices por la nariz, ese niño está lleno de asco. Entonces hay que ponerse en el contexto. Acá nunca voy a pensar que un niño así, obviando la parte de la lombriz, tiene una obstrucción por asco. Es otra cosa. Las principales indicaciones quirúrgicas electivas, las que vemos todos los días. Yo me siento en mi consultorio, me siento en el clínico. Ustedes van a ver en el séptimo año y vamos a ver la repetición continua de estas mismas consultas. Fimosis, criptorquidia, que es la última vez que le voy a llamar criptorquidia, porque hoy en día para nosotros son testículos no descendidos o escroto vacío. Porque criptos es ausencia de testículos y es como muy acotado. Suceden muchas otras cosas más con esos testículos antes de que desaparezcan. Hernias umbilicales, inguinales, escrotales, esas hernias del adulto, del esfínter, de la columna, excepcional la pediatría. La criptorquidia entonces ya no sería la definición de que el testículo no se ha descendido. Todo el mundo entiende cuando yo digo criptorquidia que es una criptorquidia, pero hoy en día, como el abanico de la ausencia del testículo en escroto es tan amplia, preferimos poner testículo no descendido. Y cuando veamos esta clase vamos a ver la subdivisión de eso. Lo estoy poniendo en orden de frecuencia, de hecho. La mayoría de los pacientes de patologías quirúrgicas electivas en una consulta pediátrica son niños. Porque estamos viendo que la mayoría, si son fimosis y testículos no descendidos, son genitales. Que la mayoría son niños. Hernias, hay en niñas, hay en niños, hay umbilicales, pero generalmente son más frecuentes en niños. Lesiones de partes blandas, esto que suena tan ambiguo, son esas quistes o lesiones dérmicas o subdérmicas, que también son de relativa frecuencia de interconsulta en nuestra consulta. La mayoría de las veces son benignas, pero hay que estar atento para poder diferenciar cuando alguna de estas no pareciera serlo. Y las malformaciones congénitas menores, no sé si se ve bien la fotito, no se ve muy bien. Se tiene un apéndice en la mejilla, como un apéndice preauricular, una fístula preauricular, quistes branquiales, ese tipo de cosas que no son de urgencia, polidactilias, que son malformaciones congénitas que se llegan a la consulta de manera programada, derivados, etc. Y esto es lo que nosotros con mayor frecuencia vemos en nuestra consulta. ¿Por qué? Porque la
las malformaciones congénitas del recién nacido las vemos en caliente. Nació en su periodo de hospitalización neonatal, se pesquisa algo e interconsultan al cirujano. Es muy poco frecuente que llegue y se siente una mamá en una consulta porque tiene su hijo 2 o 3 semanas de nacido y no ha podido hacer cajita o está vomitando desde que nació. Eso afortunadamente hoy en día no es habitual, porque la pesquisa ha mejorado muchísimo, la sospecha clínica, y estos pacientes generalmente no salen del aneo sin ser tratados por un cirujano. Por eso no es algo de consulta cotidiana. Las principales indicaciones de cirugía de urgencia o motivos de consulta de la urgencia pediátrica, igual como en el adulto joven, la apendicitis sigue siendo la número 1. Y aunque en estos días es tan conocida, casi tan común, a todo el mundo le hacen una tomografía, se diagnostica la apendicitis, todavía en pediatría siguen llegando niños con peritonitis generalizadas que ponen en riesgo sus vidas y que son cuadros que pueden ocasionar sepsis y complicaciones importantes en estos pacientes. Sobre todo cuando se escapa de la edad habitual, en la del preescolar, el escolar, el adolescente, y se presenta en etapas, grupos etarios como recién nacidos, lactantes, que eventualmente a uno se le puede presentar un caso de esto, que llega a ese diagnóstico por descarte, en realidad no por prestarlo como primera opción. Pero la apendicitis clásica sigue siendo nuestra primera intervención de urgencia. Obstrucción intestinal es un abanico amplio porque la obstrucción intestinal puede ser dada por una hernia encarcerada que a veces los pediatras no detectan, no desvisten completamente al paciente o el médico de primera atención en la urgencia. Los lactantes, los pacientes pediátricos se desvisten con autorización de sus padres, con un acompañante al lado, se desvisten y se examina como corresponde. Sobre todo los varones que tienen torsiones testiculares, hernias, hidroceles, epididimitis, varicoceles, todos les tenemos que ver si esta es la causa del dolor. ¿Por qué? Porque una torsión testicular te puede dar un dolor abdominal. Porque una hernia encarcerada, si no le sacas el pañal, te puede estar dando una distensión abdominal, vómito, ausencia de posiciones. Y no, le sacaste el pañal y no te diste cuenta que era una hernia la que estaba produciendo ese cuadro de tu servicio. La invaginación intestinal también forma parte importante del grupo de causas de intervención quirúrgica en el periodo como motivo de consulta de la urgencia, que se da en los lactantes. No es habitual, igual vuelvo atrás, un recién nacido que entre por la puerta de una urgencia obstruido, que no haya sido conocido previamente por un cirujano infantil, porque se pesquisa muy precoz. Y ya cuando veamos esas clases nos vamos a dar cuenta por qué. Sin embargo, hay una entidad que espero que dentro de ese 20% que les pueda quedar de las clases del módulo de cirugía infantil, esta la recuerden, que se llama enfermedad de Hirschsprung megaparo congénito, que puede dar de manera tardía, aunque puede dar indicios en el periodo neonatal, en un lactante menor, sintomatología obstructiva, y ese paciente sí puede llegar a dolor. Pero esto viene avanzando de menos a más desde su nacimiento. Obstrucción por tositas también. No es precisamente intestinal, pero puede haber cuerpos extraños en la vía esofágica. La historia es fácil de enganchar porque la mamá o el que lo acompaña dice se tragó una moneda, se tragó un juguetito, se tragó cualquier cosa. Son muy creativos los niños y siempre generalmente el grupo etario inquieto entre
los 2 y los 3, 4 años, que son los exploradores, terribles exploradores. Otro motivo frecuente de intervención quirúrgica de urgencia en causas de muerte son los accidentes, traumatismos y por supuesto las quemaduras. La quemadura es un motivo de frecuencia importante en Chile, relevante. Por eso vamos a hacer, ojalá podamos hacer este módulo de simulación de la clase de quemados y les queden algunos conceptos claros de esa condición que es totalmente prevenible, igual que los traumatismos, accidentes, y que forman parte importante de causa de muerte infantil. La torsión testicular, no puse escroto agudo, porque el escroto agudo no todo implica cirugía. El que implica cirugía es la torsión testicular dentro de este síndrome, que también es frecuente. Lo fome de la torsión testicular que siempre llega en la madrugada. Es este escolar, adolescente que a las 4 de la mañana ¡ay! Me dolió, etc. Y a esa hora es que viene la torsión. Entonces, cuando me tocan la puerta, ya un paciente, ¿qué edad tiene? 14 años. Ya creo que puedo ser que se una apendicitis o una torsión testicular. Poco probable una hernia. O si me dicen que es un reanimador, ya entonces viene el papo. Siempre a un cirujano lo llaman por teléfono y le dicen, doctor, tiene un paciente, ¿qué edad tiene? Porque yo con la edad traigo a mi mente, abro clic, carpeta, despliego, estas son las patologías de este grupo etario. Y en un 99% lo acierto. A veces se sorprende uno de las cosas que puede ver. Pero es así de pragmático lo que sucede en cada grupo etario. Como lo he ido mencionando poquito a poco, dentro de las causas de muerte infantil, las malformaciones congénitas son el segundo lugar en el periodo neonatal. Y dentro de este grupo, que no todas son quirúrgicas, un número importante de ellas son quirúrgicas, que a veces no llegan ni siquiera a operarse y el paciente fallece, formados muy complicados. Y en cuarto lugar estarán los accidentes graves, traumatismo, heridas por arma de fuego, accidente vehicular principalmente, y que lamentablemente están en cuarto lugar, son totalmente prevenibles, pero todavía tienen un puesto muy relevante. En cuanto a esto, que vamos a hablar cuando hablemos de escolares y adolescentes, creo que lo mencioné ya, hemos tenido que volver a los libros y a la información sobre cómo manejar hoy en día en nuestros adolescentes heridas por arma de fuego, que era algo para nosotros escaso, casi nulo, algo así como que una bala perdida cada 5 años, y hoy en día es algo que cada vez es más frecuente. Y hemos tenido que aprender a enfrentar eso, o estamos en el aprendizaje de enfrentar esa tecnología que es de adulto, y hemos tenido que apoyarnos en los adultos específicamente porque es algo que ellos manejan rutinariamente. Sigue incomodando. Cuando uno se forma como cirujano infantil, uno se forma para eso, para atender esas patologías, que no son de nuestro espectro. Pero si vas a trabajar en una urgencia, lamentablemente avanzar mente amplia y saber que si te llega eso, tienen la responsabilidad de saber cómo enfrentarlo y de, si no lo puedes enfrentar solo, saber que cuentas con un aliado que te pueda acompañar a resolverlo. Por eso, amigo de todos. Porque en algún momento de alguno necesitará del traumatólogo, del cirujano vascular, del cirujano general, del cirujano de vía digestiva, porque históricamente la cirugía infantil es una especialidad muy joven. Los cirujanos
cirujanos generales operaban a los niños, a los adultos de igual manera. Era lo que había. Y después que hubo afortunadamente esta división, nos sectorizamos demasiado. Pero hoy en día se ha abierto de nuevo el abanico y somos muy buscadores de conciliación, equipos, apoyos, porque nos hemos dado cuenta, tanto los adultos como los pediátricos, que así funcionamos mejor. Así que es muy importante tener buenas relaciones con los pares quirúrgicos. Y saber que, a pesar de que nos vean como los pediatras, cuando nos ven operando un paciente de 100 gramos, no sé por qué eso me... porque es algo que un cirujano de adulto no puede hacer. Se me cierra. Pero yo sí puedo ir a operar una persona, un paciente de 35 años, porque opero adolescentes. Entonces, allí somos bastante especiales. Por eso hay que ser humilde, empático y cuando se necesite el apoyo, solicitarlo como corresponde y darlo como corresponde. Existen pacientes adultos, jóvenes, que por condiciones de desnutrición, de malformaciones severas, postrados, que tienen peso con textura y van acarreando patologías congénitas de la edad pediátrica. Y eso pasa del lado adulto también. Cuando tienen este tipo de paciente es trabajado en equipo con pediatría. Primero porque conocemos las patologías de base que han llevado toda la vida ese ya hoy en día adulto. Y esa transición de la información y de cómo se manejó y cómo se maneja es importante para el cirujano adulto. Y otra cosa es que ese paciente usa dosis pediátrica, que pesa 25 kilos, 30 kilos. Y allí también existe la contraparte de su acercamiento hacia nosotros. La anestesia pediátrica. Existen muy escaso el recurso de un anestesista netamente pediátrico. Es el gold estándar en hospitales pediátricos, en unidades neonatológicas y de cuidados intensivos, pero es mentira. El anestesista pediátrico no vive solo de la pediatría, de la anestesia pediátrica, así que generalmente se bandea en los dos mundos, el anestesista pediátrico y el mundo de la obesidad. Y aún lo más frecuente es lo contrario, un anestesista general que toma el reto de comenzar a dar anestesia en pediatría porque tiene que manejarlo en el hospital. Entonces, todos los anestesistas tienen que tener conocimiento de anestesia pediátrica, pero siempre en los hospitales, donde no hay la especialidad, la mayoría de las veces, hay algunos que se dedican más a la pediatría, son más afines, son más empáticos, estudian más, se preparan más, se orientan más en esa área y son los que nosotros rescatamos para que sean nuestros anestesistas. Y eso es sumamente valioso para el paciente, porque un anestesista que no sea empático con la edad pediátrica, que no tenga conocimiento de cómo manejar fluidoterapia, analgesia, medicamentos, drogas anestésicas en un cuerpo inmaduro de un recién nacido, nos puede ir muy mal a todos y el paciente puede fallecer. Así que lo ideal es estar en conexión de la mano con anestesistas que les gusta pediatría y que se preparan para estos retos. Y uno es así, estos son mis anestesistas, toma para sí, los secuestra y cuando te los cambia te enoja, pero no por capricho, sino porque repercute en la buena atención del paciente. A la final es lo importante. Normalmente los pacientes pediátricos de cirugías electivas no requieren de una evaluación preanestésica en sí, a menos de que sea, porque se supone que vienen de paquete, no vienen con alteraciones importantes y que funcionan bien, a menos de que sean pacientes con malformaciones congénitas como
como pacientes cardiópatas congénitos, nefrópatas congénitos, neurológicos congénitos, que son hasta 3 en adelante y deben ser evaluados por un anestesista antes de su intervención. En líneas generales, que sea asmático, alérgico, que le tenga pánico a la cirugía, no es motivo, según yo. Bueno, es que es una hora pesada, no tomar y el calor. ¿Tienen calor? Yo vengo del todo. Perfecto. ¿No tiene aire? ¿Quieren encender? ¿Están prendidos? Sí, en estos libros. ¿Pero será para frío o para calor? Para calor. Yo también, aquí en el patio hace rato. Ando dormida. Gracias. Entonces, estábamos con la evaluación. Entonces, si hay algún antecedente relevante de alguna complicación congénita, este paciente debe ser evaluado por el cirujano, por la anestesista antes de ir a Pabellón. Igual en la urgencia, si tenemos un recién nacido complejo, prematuro, es adecuado, es correcto, es lo apropiado y debe informarle a una cirugía de urgencia al equipo de anestesia, que es peor, porque el equipo de anestesia no siempre tiene cirujano pediatra. Es una sorpresa para ellos. Entonces hay que irle a informar a esos anestesistas que se va a llevar a Pabellón un recién nacido en estas condiciones, que está quirúrgico, perforado, que no se puede esperar y que todos tenemos que asumir el riesgo. Y ellos van a evaluar al paciente, responsablemente se preparan para este acto anestesiológico. El ayuno, como todos los pacientes, se requiere ayuno quirúrgico, solo que nuestra guaguita toma lactancia materna, sabe que son 4 horas solamente para la lactancia materna de ayuno, de resto es lo mismo, 6 horas para líquido, 8 horas para sólido y 2 horas para el agua. Hoy en día no es novedad, es la norma que el familiar o el apoderado acompañe al paciente al quirófano. Ningún niño entra solo a Pabellón en una cirugía electiva. Y si se puede, en la cirugía de urgencia también se le permite. Sí se puede. Excepción el recién nacido. El recién nacido entra con kilos de gente, pero ni un papá. Con el neonatólogo, la matrona, la enfermera, el cirujano, anestesista, dos por lo menos. Un gentío lo acompaña, lo lleva, lo monitoriza, lo acomoda. Pasan 2 horas y todavía no hemos empezado la cirugía de toda la parafernalia que se va a preparar, pero entra solo. De resto, entran acompañados. Hoy en día es parte de la dinámica adecuada, correcta, que se le permita al familiar el acompañamiento de su hijo hasta la camilla operatoria. Ahí hay variedad entre un anestesista y otro, pero cada día más permiten que se queden hasta que se quedan dormidos superficialmente. Cuando lo ven dormido superficialmente, los despedimos y los acompañamos a la sala de espera. Después, cuando el paciente termine la cirugía y pasa la recuperación todavía sedado, dormido, se invita al familiar a que lo acompañe nuevamente en el despertar. Así que para ese niño es un acompañamiento continuo. Y eso ha sido algo fantástico, tanto para los familiares como para poder lograr darle una anestesia a un paciente que no tiene vida. Porque obviamente el primer terror del niño es que lo pinche. Es el primer dolor que no quiere tener. Y se lo evitamos de esta manera. Pasa a Pabellón con su familiar, le pone el gas inhalatorio y allí se queda. Y después nosotros nos encargamos de todo. Esas son las técnicas, parte de la artilugio que hacemos para poder calmar a este dúo que está muy aprensivo, mamá, papá con el hijo.
ante una intervención quirúrgica implica un montón de preocupaciones para los padres y un terror y un pánico para los niños. Nos hemos dado cuenta en el tiempo que mientras más preparados estén los padres o más acepten este procedimiento, eso se le transmite a su hijo y el niño entra con más calma a parto. Si está más angustiado, ansioso, inseguro, el niño entra de la misma manera. Las técnicas para evitar el dolor: uno, no pincharlo, dormirlo sin pasar por ese paso y hacerlo después. Y la analgesia multimodal. La analgesia multimodal es, yo la exijo, no es una opción, debe existir. El anestesista, que forma parte de la diferencia con un anestesista que no da pediatría, el anestesista debe saber hacer bloqueos locorregionales para la mayoría de nuestras cirugías. Como generalmente las cirugías electivas se manejan en esta área genitourinaria, hacemos bloqueos caudales, lo hace el anestesista, no lo hago yo, que produce una interrupción de la información dolorosa al sistema nervioso central, lo cual disminuye los requerimientos anestésicos y le da una analgesia postoperatoria que dura intensamente por 6 horas, pero puede durar hasta 12 horas. Que al tomarse el medicamento vía oral, se iguala y se mantiene. Por lo que niños operados de no descendido, fimosis, hernias, salen de pabellón súper tranquilos. Algunos salen aprensivos porque son aprensivos per se o porque tienen mucha hambre, pero en líneas generales no tienen dolor o muy poco que los haga estar irritables todo el tiempo. Entonces esta analgesia multimodal se asocia en el momento del acto anestésico, este bloqueo antes de hacer la intervención, que lo ideal es que sea como unos 10-15 minutos antes para que quede bien impregnada la zona, que se puede hacer bloqueos ileoinguinales, bloqueo caudal, bloqueo de la zona periumbilical. El bloqueo caudal, depende de la técnica, puede abarcar hasta por encima del ombligo y dar una buena analgesia para todas las cosas que nosotros podamos operar a ese nivel. Y además se le administra endovenoso analgésico y posterior a ello, cuando se va de alta a la casa, se le da algo muy básico como paracetamol. ¿Por qué estos pacientes pueden ser en el 90% ambulatorios? Por esto que acabo de decir. Son cirugías que se pueden manejar con anestesia vía oral y que no son de larga duración. Después hablamos de esa. Debo hablar, no sé si lo han hablado en alguno de los otros módulos que han tenido, las infecciones asociadas al área de salud. Se los deben haber dicho un montón de veces. Recordarles que cirugía infantil. Por supuesto es un indicador de calidad de atención de salud y aproximadamente esto está asociado a un prestigio o desprestigio de un área de salud. Mientras más infecciones asociadas al área de salud haya, menor la credibilidad para esa institución porque algo no se está haciendo bien. Aproximadamente se considera como aceptable menos del 5% de estos eventos. Y el control, lo principal es controlar que es la interacción huésped-patógeno y, por supuesto, entre ellos haya conexión con el microorganismo. Lo más básico, que es el lavado de manos, no voy a extenderme en esto porque sé que lo han visto mucho, no voy a hacer el circulito con el huésped, no. El lavado de manos y uso de equipo de protección son las principales medidas que nosotros como cirujanos infantiles utilizamos. Capítulo importante, la neonatología es estricta, es rigurosa con estas medidas. No se puede entrar a la unidad de neonatología con ropa ni siquiera de otra parte, obvio de la calle
estos niños vienen del útero a la negra. Y lo único que pueden tener son infecciones adquiridas condatales o adquiridas en el hospital. De resto, no. Y la única que podemos evitar son las adquiridas en el hospital. Así que esas es con las que se lucha enormemente para que no sea un problema más para ese recién nacido que está hospitalizado en una unidad de neonatología. Y que la infección de uno obviamente no pase para otro. Así que son bastante quisquillosos y hasta pesados, como debe ser, con las medidas de protección y el cuidado. Por supuesto, nuestras heridas pueden ser heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas sucias. Lo importante de esto es que mientras más limpia, menos probabilidades de infección, tomando las medidas de protección, eliminando o disminuyendo la cantidad de gérmenes en la primera barrera, que es la piel. Y hablamos entonces de profilaxis antibiótica cuando hablamos de heridas limpias, limpias contaminadas y contaminadas, que no están infectadas. Entonces, les corresponde a las que sea de este grupo, que son las contaminadas o limpias contaminadas, profilaxis. Las sucias, ¿qué le damos? Tratamiento. Así sean los mismos antibióticos, se define como tratamiento y se mantiene en el tiempo. Así que si yo les pregunto algo en el examen que tenga que ver con esto, es con esto. Deja aquí. ¿Con esto Bien. qué? Que les vamos La a con profilaxis esto de la antibiótica clase. para nosotros es sumamente importante. Hoy en día somos bastante meticulosos y cuidadosos porque tenemos los infectólogos encima, bordeándonos encima, con el uso de los antibióticos. Así que nuestras cirugías electivas no son con antibióticos. Nuestras heridas son limpias. De esas cirugías de la primera lista que yo les mencioné, a menos que yo vea, por ejemplo, en una fimosis, algo de secreción, alguna condición o puerta de entrada en la zona, como heridas abrasivas, picaduras infectadas, que no tienen que ver con el sitio propio de la cirugía, pero están cercanas. Allí yo puedo considerar el uso de antibiótico profiláctico. En nuestra cirugía de urgencia, generalmente, si la apendicitis es la más frecuente y en la apendicitis hay proliferación bacteriana, utilizamos profilaxis antibiótica que al terminar la cirugía sabremos si va a seguir como tratamiento porque es una apendicitis complicada o va a quedar solo en profilaxis porque es una apendicitis no complicada. Eso lo veremos más adelante. ¿Cómo se coloca la profilaxis idealmente? Aunque van a ver que pocas veces este plazo se cumple. Se administra entre 30 a 60 minutos antes de realizar la incisión. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros usamos esto en urgencia, yo debo saber que en 30 a 60 minutos mi paciente va a ir a pabellón. Nunca lo sé. Nunca tengo idea. Puede ser en 30 minutos, lo menos probable. Puede ser en 6 horas, puede ser en 5, en 2. No depende de mí, depende de otros factores. Entonces, es difícil cumplir esos 30 a 60 minutos. A menos de que yo, con el anestesista, cuando llegue el paciente a pabellón, antes de entrar al quirófano, que yo sé que va a entrar luego, le diga al personal, por favor, colócale la profilaxis antibiótica antes de entrar a cirugía, que yo sé que en unos 30 minutos voy a estar entrando, en 60 minutos va a estar dormido y ya tengo la mayor concentración del antibiótico en sangre, porque para eso es ese tiempo. Se ha demostrado que es en el tiempo en el que está la mayor concentración en sangre de ese antibiótico para proteger esa herida de la contaminación que sobrelleve una infección. Entonces, no se cumple. Es difícil. Lo podemos hacer en las cirugías electivas. Allí sí lo podemos respetar y se hace. Lamentablemente en la urgencia yo diagnostico al paciente, lo veo, pido el pabellón y le pongo la profilaxis. Sobre todo
ya se va a transformar en complicada y bueno, sirve el tratamiento, que no puedo hacer. Pero es el deber ser esto y tiene esa razón principal. Su uso es endovenoso, aunque para cirugías electivas de colon se utiliza eritromicina o metronidazol vía oral, que es más efectivo que el endovenoso. Cirugía electiva de colon. Por ejemplo, nosotros tenemos una cirugía electiva de colon que es la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, cuando la podemos programar, pudiésemos preparar a los pacientes con esto. Se elige, por supuesto, el antibiótico según el sitio operatorio y el germen más frecuente de la zona. Generalmente, si vamos a disrupir piel, usamos cefazolina, una cefalosporina de primera generación que ataca estreptococo, estafilococo gram positivo, pero si vamos a entrar en cavidad abdominal, utilizamos metronidazol, incluso podemos asociarlo con cefazolina, pensamos que es bloquear los gérmenes de la barrera de piel y los gérmenes intraabdominales. Ya, esta lámina es larga, voy a tomar agua. La semiología quirúrgica, el cirujano, como tiene estructura mental de cirujano, es muy concreta. Nosotros somos muy extensos en nuestra investigación de el suelo de la casa, el techo de la casa, el hermano vive con la abuela, la tía, la madre. No somos muy quisquillosos, pero sí somos muy acuciosos en estos signos y síntomas que yo tengo en esta lámina, porque nos va a dar la mayoría de la información que nosotros necesitamos para nuestras patologías quirúrgicas. No es que no sea correcto preguntar por qué el suelo, el techo, tiene agua, no tiene agua, pero para nosotros en realidad no es tarea. Por ejemplo, la fiebre. Se sabe, como un concepto milenario, un niño que come no tiene fiebre, está bien, no se muere, no está mal. Hay que desglosar esto un poquito más. A veces tenemos pacientes que no tienen fiebre, pero tienen otras cosas importantes que hablan de su toxicidad. Los pacientes con apendicitis, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los 3 síntomas de la apendicitis? Dolor abdominal, anorexia. Ok, dolor abdominal, fiebre, anorexia. O dolor abdominal, fiebre, vómito. Por ahí va la cosa. No siempre tienen fiebre. El único síntoma que tienen que tener, para mí, un paciente con apendicitis es dolor abdominal. Lo demás puede faltar todo. Los obesos no sienten nada. Sienten una leve molestia, que es mi dolor abdominal, que yo debo interpretar, pero poco se les quita el hambre. No siempre les da fiebre. Una apendicitis en inicio puede no tener fiebre en cualquier contextura. Entonces, no tenemos que ser tan rígidos en ese signo-síntoma. Porque puede ser no indispensable para diagnosticar alguna patología de urgencia. Pero sí es para nosotros saber cuántos días tiene con fiebre, si la fiebre es de alta temperatura, 39-40 grados, o de 39 grados, si es subfebril, si es continua, si mejora o no con los medicamentos que le estamos dando, o persiste en el tiempo. En la urgencia, para nosotros la fiebre es un motivo de alarma y en cirugía infantil es signo de infección. Una torsión testicular no me da fiebre, pero una urgencia. Una hernia atascada no me da fiebre. Ninguna de estas está infectada.
abdominal, yo ya pienso que tiene horas de evolución que llevan a una complicación. Entonces lo voy tomando como un signo de gravedad. Que un paciente obeso tenga fiebre y dolor abdominal, esto está complicado. Vómitos. La semiología del vómito para cirugía y para el recién nacido es sumamente importante. Si es lácteo, si es bilioso, si es fecaloideo, si es de contenido de alimento. Hay algo que parece vómito que no es la cialorrea, que es lo que puse allí, que es de evolución de saliva continuamente, que se puede ver en un objeto extraño atascado en el esófago, en un bebé de 1 año, o se puede ver en un recién nacido con una atresia del esófago porque su tubería está obstruida. Y la cialorrea es un signo muy raro, pero para nosotros lo vemos. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene esto o tiene esto? Es muy característico de esta patología. Cialorrea por un puerto extraño no la voy a ver en un recién nacido, ni una atresia de esófago la voy a ver en un preescolar o en un lactante. Y los dos tienen cialorrea. Entonces, edad, el signo, ya sé lo que tiene. Ausencia, los vómitos pueden ser borráceos o como borra de café, que son signos de sangrado que paró, o pueden ser hemorrágicos francamente. Ahora vamos a hablar abajo del signo de hemorragia digestiva, que también es importante. El vómito en el recién nacido, que sea lácteo o bilioso, me da ubicación anatómica de la obstrucción. Es así de importante. Ausencia de deposiciones. Esto puede ser un recién nacido que nació y pasaron 48 y 72 horas y no tuvo deposiciones, o sea que nació y nunca ha tenido deposiciones. Eso me hace pensar en algo congénito que está impidiendo que el meconio salga, o en un paciente que venía con deposiciones normales y a los 3-4 meses tuvo una distensión abdominal y desde ayer no tiene deposición de manera abrupta. No está constipado, es desde ayer. No es constipado crónico, pero tiene ausencia de deposiciones y tiene distensión abdominal. Pudiese ser un cuadro agudo de obstrucción intestinal, una invaginación, una hernia encarcelada o atascada, porque es muy lactante. Otra cosa con respecto a las ausencias de deposiciones, por ejemplo, estos pacientes constipados crónicos que hacen fecalomas, que es una obstrucción mecánica a nivel del recto, y que también pueden verse con deposiciones por escurrimiento, que es cuando este gran fecaloma que ocupa todo el recto, lo que viene arriba pasa por el costado un poco más diluido y sale como una mancha horrácea. Eso no es una verdadera deposición, es deposición por escurrimiento, es patológica y obedece a una obstrucción que es un fecaloma, que también se puede dar en constipados crónicos idiopáticos o enfermedades de motilidad intestinal como la enfermedad de Cushing. Diarrea. Normalmente para nosotros la diarrea, si no es una gastroenteritis, puede ser una peritonitis. ¿Por qué la diarrea puede ser una peritonitis? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien ha tenido apendicitis acá? ¿Fue operado la apendicitis? ¿Tú? También. También. ¿No les dio diarrea? Perdón. No te acuerdas, estabas chica también. No te acuerdas. Ya. La diarrea
diarrea en la peritonitis, no sé cómo arreglar esto. La diarrea en la peritonitis obedece a que el contacto del pus con el intestino aumenta, el declive hace que el pus esté en la pelvis, irrita el recto y lo hace más móvil. Y él empieza a expulsar las deposiciones antes de tiempo. Entonces, un paciente con dolor abdominal, sensibilidad con diarrea, fiebre, anoréxico, yo pienso, este es un paciente 12 años, una apendicitis, pero no solamente apendicitis, tiene una peritonitis. La diarrea, aparte de ese contexto infeccioso inflamatorio, para nosotros no es un síntoma quirúrgico como tal. Recién nacido con diarrea no suele ser quirúrgico. En el contexto de los lactantes rotavirus, generalmente son causas infecciosas para nosotros, pero las que nos ocupan se asocian a otras cosas que nos hacen interpretar que la diarrea es secundaria a una base de una complicación quirúrgica. El dolor abdominal, por supuesto, la semiología del dolor abdominal, ustedes la conocen. Punzante, urente, continuo, intermitente. Si es de larga duración, pues de aparición abrupta. Si es referido a otro lugar, o es difuso, o es localizado. Si se acompaña o no de otros síntomas. Para nosotros, en cirugía, el dolor abdominal es topográfico y va asociado a la edad. Si tengo, por ejemplo, un adolescente con dolor abdominal y vómitos, y me dice que su dolor es alto, superior, y yo lo examino y siento que le duele el hipocondrio derecho, pudiese estar pensando que este paciente tiene una litiasis vesicular de aparición brusca, hipocólico intenso, se pone pálido, vomita, y ahí viene la pregunta al adolescente: ¿qué comiste horas atrás o qué comiste el día anterior? Y ahí te va a contar la verdad si la mamá no está ahí diciendo que come lechuga y té todo el día. Me parece que no conviene en realidad. Entonces, ahí uno empieza por la topografía, por la edad, en el contexto, a pensar en esto. O, por ejemplo, si es una adolescente que está en su fase de ovulación, tiene un dolor pélvico hacia un lado o hacia el otro, pero no tiene fiebre, tiene varios días, está doloroso, pero no está sensible, el dolor es moderado, no ha cambiado mucho, no está taquicárdica, no ha tenido vómitos, sino que el dolor está ahí, le molesta, pudiese ser algo de patología ovárica. Una torsión en proceso, un quiste hemorrágico, algo de esa esfera, sin descartar la apendicitis, por supuesto. Apendicitis, típico. Empieza leve, inespecífico. Se dice la historia de epigástrico, que después se va a la fosa ilíaca derecha. La mayoría de las veces llegan ya con dolor localizado o generalizado o en mi abdomen inferior, pero muy sensible hacia la fosa ilíaca derecha. Es un dolor que va de menos a más en pocos días. Un día, 2 días, lo habitual. Ya cuando pasa el tercer día, o es un paciente que solapa los síntomas, como el paciente obeso, porque el panículo adiposo, el omentum o el epiflor es grasoso y tiende como a aislar este proceso a ese lugar y lo hace como muy auxilento en la sintomatología. Va de muy poquito. Ya cuando viene ese tipo de personas con un dolor muy exquisito,
ya ha pasado de esa barrera y ya hay pus y todo. Pero lo habitual es que sea un dolor que va de menos a más, que de inicio se le quita un poco el hambre, lo van a buscar al colegio porque el dolor no se le ha quitado, empeoró de un día para otro, de la mañana a la noche, y ahí ha ido incrementándose. Sin interrumpirse, los analgésicos lo pueden calmar un poco, pero no hacen desaparecer, esa parte también es importante. Y ahí uno se va como definiendo por la topografía y por la característica del dolor en que puede hacer. Dolor de aparición súbita, que mejora con analgésico, a pesar de que en el momento que está instalado el dolor, el paciente no se deja tocar, está llorando, tiene 3-4 años, está con fiebre, puede vomitar, pero tú le pusiste una vía venosa y le pusiste un analgésico y se le pasó todo, es un cólico. Hasta que se demuestre lo contrario. Un cólico. El cólico desaparece, mejora espontáneamente, pero desaparece rápidamente con el analgésico. Es muy susceptible al tratamiento médico. Por eso, cuando piden evaluación en contexto de estos pacientes que llegan muy aparatosos, de pocas horas de evolución, que tienen un dolor intenso, que son chiquititos, que lloran, que no se dejan evaluar bien, que tú lo tocas y le duele todo, no puedes definir ni topografía ni nada, colócale un analgésico y después lo vuelves a examinar. Si ese paciente después tiene una guata blanda, depresible, sin masa, no de dolor, cero dolor, eso fue algo inflamatorio, transitorio y es del médico. No es quirúrgico. En la mayoría de las veces. Doctora, Diga. respecto a este mismo tema de la analgesia, por ejemplo, la sospecha de apendicitis, como que se discuta harto si se da. Mira, ahí tienes varias variables. Si tienes el recurso a mano o no lo tienes. El especialista, por ejemplo. Si tienes el recurso a mano y lo puede evaluar antes de tú colocarle el analgésico, es válido. En un paciente que no sé el que te estoy contando, que llegó súper álgido, que tú crees que tiene un cólico y le vas a poner esa prueba terapéutica a ver qué pasa, porque el dolor de la apendicitis no desaparece, puede disminuir un poco, pero no va a desaparecer. Lo puedes utilizar el recurso. Si está ahí, es tu partner de la urgencia. Si no es así, por favor, colócale el analgésico, que a la apendicitis no se le va a quitar el dolor. No se le va a quitar. Puede mejorar un poco, pero en ese proceso, normalmente en la urgencia, tú estás dejando a este paciente en observación, le tomaste una vía, le tomaste exámenes, le pusiste analgésico y lo vas a ver después. Normalmente los exámenes tardan 1 o 2 horas aproximadamente. En ese momento, el analgésico ya no va a ser tan potente y si el apéndice está inflamada, su sintomatología va a estar. Puede que no sea espontáneo, que no esté pegando gritos, pero cuando tú lo examines, al activar su peritoneo y ponerlo en contacto con su zona inflamada del apéndice, va a reaccionar. Eso no va a desaparecer. Así que, si me lo preguntas a mí, pone analgésico a cualquier paciente, que yo después lo voy a evaluar y seguro que voy a poder definir la sospecha. Y ahí avanzar en estudio o no. Pero no le dejaría de poner analgésico. Sobre todo si ni siquiera tengo el recurso ahí, lo voy a derivar a otra parte. No le haría eso a paciente. Un dolor de apendicitis no desaparece 100%. Y, yendo más allá, si es un dolor inicial, llegó y tiene 2 horas con dolor, nadie opera una apendicitis de 2 horas de dolor. No hay cambio inflamatorio tan significativo que te permitan operar, que una eco te lo dé, que una tomografía te lo dé. Se observa, se manda para la casa y vuelva. Si el dolor reaparece, persiste, y no es una maldad, porque la mayoría o no vuelve, o cuando vuelve se hace lo que se tiene que hacer. Porque tampoco es recomendable operar pacientes con apendicitis. Prácticamente al más
suena extraño, pero es habitual que tú un paciente de 2 horas de evolución, 3 horas de evolución, no lo estés metiendo para ahí. Pero igual se supone que la apendicitis no siempre tiene que ser como una resolución quirúrgica porque cuando, Eso lo vamos a ver en el tema. cuando son tienen como una reacción inmunológica. No, y el tema del tratamiento médico de la apendicitis también es controversial. Eso hoy en día es controversial. Seguimos operándola. Nada ha cambiado en la práctica. Pero si tú estás en un lugar donde no tienes el recurso y no lo vas a tener y no lo vas a poder derivar, después lo hablaremos mejor, pero la opción del tratamiento médico, una apendicitis inicial, es viable y se puede revertir. ¿Qué periodo de tiempo se considera razonable para realizar una cirugía en la apendicitis? Cuando el paciente tenga clínica de apendicitis. Lo que le conté a ella es un paciente que llegó con un dolor inespecífico, que le pusiste un analgésico y todo desapareció. A ese paciente me refiero. ¿Y en niños también podemos usar la escala de Alvarado? Sí se puede usar, no lo ocupamos nosotros mucho, porque en realidad hoy en día tenemos tantos estudios como la ecotomografía es tan sensible y específica para la apendicitis que paciente que la mínima sospecha ya le estamos haciendo daño. Pero sí, la escala de Alvarado se utiliza mucho. Todo niño con sospecha de apendicitis, que tenga dolor en la zona, acompañado de alguno de estos síntomas, fiebre o no fiebre, o decaimiento, o hiporexia, o vómito, lo dejan en observación, le piden exámenes de laboratorio, le colocas analgésico, en el caso que tú lo tengas como conversado con tu cirujano que está contigo en el equipo. Si no, si él lo quiere evaluar primero, mejor, pero si no, está operando o no, te dice, no, yo lo evalúo después de todo esto, los exámenes, ahí hay que ponerse de acuerdo. Ese paciente en el transcurso de esas horas está siendo observado. Yo por lo menos lo tomo como un patrón de cuando llegó, cuando se le pasó el tratamiento, recibí los resultados, que me van a orientar hacia una inflamación, parámetro inflamatorio al alza, o elevado, porque es el primer examen que se le hace, y es compatible con la clínica que tiene en este momento. Pero un paciente sin dolor abdominal, yo no lo veo. Y a eso era lo que me refería, que llegara con, se le quitara y tú lo mandaras para su casa. Y después volviera. Eso no es criticable. Siempre con la el buen feedback con los familiares. Si tú le conversas a un familiar de un niño tu planificación y le das una buena sustentación, se entiende, se agradece y se acepta. Y se vuelve sin chistar. Si está razonablemente justificado el cuerpo. Que si yo veo a un paciente a las 2 de la mañana y no tiene dolor en ese momento, ¿qué le voy a hacer en la urgencia? ¿Qué más le voy a hacer? Para ver si le vuelvo. Señora, vamos para que descanse en su casa. En la mañana a las 8 lo evalúa, lo trae de nuevo y ahí le hacemos una eco, porque esa hora no la tengo tampoco. Pero si no tiene dolor, ni eso le... Todo es negociable dentro de la condición del paciente. Tú puedes observar el paciente en domicilio, en pediatría, estamos en pediatría aún, en domicilio o en tu área de observación. Tú defines tus criterios para observar en domicilio, tienes que evaluar el núcleo en el que está, mamá aprensiva, mamá comprensiva, mamá que es adecuada, que no es adecuada, o sea, tienes que evaluar todas esas cosas. Si yo no tengo, por ejemplo, una figura parental que sea así, o por ejemplo, caso de chicos que estén en el sistema, yo los tengo que fidelizar. Que estén en el sistema, ¿sí? Que en Cerame, por ejemplo. Igual, si no hay dolor abdominal, si estamos hablando de ese ejemplo en concreto, del apendicitis, no sé de qué otra cosa estás hablando. No, por ejemplo, el mismo niño con dolor abdominal, llegó con un cólico, se le pasó, lo mando para la casa y vuelve. O sea, Si vuelve es porque le volvió el dolor. claro. Bueno, hay
Ya, mire, no se le pasa el dolor y no lo manda para la casa, lo tiene que hospitalizar. Lo dejas en observación y escalas a otro estudio. O en tu observación, si en las horas algo modificó en su examen físico, tú tienes que tomar una decisión. Sí, va. O de escalar a otro estudio, diferente a los exámenes de laboratorio, o Sí. tomar una decisión. Pero tienes que Pero no avanzar todo. en la Voy a investigación. ver qué sí. Porque al principio no lo O sea, grabé. si lo vas a dejar Es lo que acostado, me falta. tienes que tener un plan. Estoy quedando en medio, no estoy aguantando yo a más. este paciente, o en 2 horas, yo a este paciente lo voy a reevaluar. Si pasa esto, voy a hacer esto. Si no pasa esto, chao. Tenía uno. Distensión Pero abdominal. uno creo que me quedaba. También súper significativa. De eso tenemos distensión abdominal generalizada, superior, inclusive. En el resto esta distensión se puede ver muy bien. Ellos son un globito y se pueden ver cuando solamente en el hemiabdomen superior y el inferior está abajo o plano. O pueden ver su abdomen invertido. Esta distensión abdominal obedece al lugar donde anatómicamente se detuvo el acné. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de recién nacido. Si esta distensión abdominal está acompañada de un abdomen blando, depresible, no doloroso, no masas palpables, una radiografía pudiese ayudar a ver si esto es gamma pelvis asociado a un proceso inflamatorio debido a una infección bacterial o si es una distensión abdominal acompañada de sensibilidad que no te deja deprimir, que hay defensa. Estamos probablemente en contexto de una apendicitis por alguna causa o ilio que puede ser infeccioso, paralítico, de acuerdo a las características que acabo de mencionar. Medicamentoso. La hemorragia digestiva también es poco frecuente en la pediátrica. La hemorragia digestiva que puede ser alta por encima del ángulo del pecho o baja y que te puede dar características como melena cuando viene de arriba, hematotexia, rectorragia, hematotexia, el vómito de sangre directamente, y ahí poder definir según lo poco habitual que tenga este signo en pediatría, las pocas cosas que te pueden dar el sangramiento digestivo. En un recién nacido, deposiciones con sangre que pueden hablar de una alergia alimentaria, a la alergia a la proteína de la vaca, por ejemplo, o te puede hablar de una enterocolitis necrotizante. Las dos cosas cruzan con otros síntomas generales o pruebas diferentes. En un escolar que tenga una hemorragia digestiva baja, puede ser un diverticular hemorrágico, y ahí ir definiendo por la edad qué es lo que, dentro de lo poco frecuente que es este signo, a donde pudiese estar canalizado. Entonces siempre debemos ver la edad, el tiempo de evolución y el estado general del paciente para ir armando este collage y que te dé el monito de la información que tú quieres, antes de escalar a pedir estudios para ti. La clase de imagenología es solamente radiología. Es de todo. De todo. Y es como general de lo normal. O sea, no lleva el patológico. Es que hubo una modificación del año pasado en los actas, entonces igual no alcanzamos mucho. No sabe. Tenemos la No, y después de esto tenemos Sí, por eso dijeron que después tienen imagenología. Igual nosotros vamos a ver el esquema cuando veamos esta radiografía. Obviamente vamos a tener que hablar de lo normal de la tomografía. Ya. Hablar un poco de ¿qué es lo ideal para un paciente pediátrico quirúrgico que se va a operar? En las cirugías programables se estima que 2 semanas
por lo menos en esas 2 semanas se está preparando para algo que viene pronto. No tiene 6 meses pensando que algún día de estos lo van a operar, o los padres no tienen 6 meses angustiados pensando que en algún momento lo van a tener que operar. Estoy siendo exagerada, nunca se espera tanto tiempo para una cirugía de una patología que se diagnosticó y que se tiene que operar. Pero a veces pasa tanto tiempo con familiares que no están seguros de operar a sus hijos, a pesar de que sea necesario operar. Pero el tiempo prudente son 2 semanas. Si yo llega un grupo familiar con este paciente, digo, este paciente está en la edad de operarse de esta patología, lo ideal es operarlo en este tiempo. Es válido que me digan si el paciente no está complicado, por ejemplo, una fimosis, que no tiene mayor complicación en ese paciente. Doctora, lo queremos operar en el verano, porque él sufre de asma, se resfría, en invierno es complicado, nunca sale del resfrío. Eso tiene toda la lógica del mundo, es negociable. Porque su niño se enferma todo el tiempo en invierno. ¿Por qué voy a querer operarlo si tengo que llevarlo a pabellón en las mejores condiciones posibles para una cirugía eléctrica? Pero ahí está el criterio del cirujano de entender que esta patología puede esperar. Y se planifica para el verano y en el verano se opera. Pero, por ejemplo, una hernia, que sabemos que se puede inguinal, que se puede complicar en cualquier momento, y mientras más chico el paciente, más probabilidad de complicaciones, hay que insistir en que mientras más pronto se opere es lo mejor y que se pudiese planificar en el periodo de esas 2 semanas, que se ordenen los tiempos de sus permisos, se hagan exámenes y se pueda recluir para el nivel de intervención, etc. Psicológicamente hablando, es un tiempo acorde para una cirugía programada. Las cirugías de urgencia son de urgencia, pero igual existe una mínima preparación que se debe dar a los familiares y al paciente que llegó a una urgencia sin saber que su destino final iba a ser una cirugía. Para esto no existe mayor preparación y en este sentido lo que podemos dar a los familiares es empatía con su angustia, explicarles por qué hay que operarlo lo antes posible y los riesgos de lo que pudiese pasar si no se operara inmediatamente o en las próximas horas, para que puedan entender que definitivamente hay que operarlo. Y que a pesar de que sea un proceso duro o difícil, lo vamos a tratar de hacer lo más empático posible, teniendo a ese paciente y a sus familiares informados de los tiempos, de lo que está sucediendo y lo que se está haciendo para que su paciente no empeore en esta situación. Hay momentos en que el consentimiento lo firma el cirujano porque ni ha llegado el familiar y hemos tenido que entrar al pabellón y nada. Pero en las condiciones ideales, el paciente se comienza, en su grupo familiar se comienza a preparar desde el día que entra a esa consulta, bien informado que su paciente tiene una condición, su hijo, que debe ser operado. Desde ese momento comienza nuestra labor psicológica, hasta el momento en que se lleva a cabo el procedimiento. Evaluación preoperatoria, como les comenté, los pacientes que son ASA 1, ASA 2 no necesitan de evaluación anestésica preoperatoria, solamente los ASA 3. Ahí es bueno tener una batería de exámenes que esté asociada a esa comorbilidad del paciente. Ecocardiograma, electrocardiograma, evaluación por cardiólogo que dé pase operatorio en pacientes con antecedentes y que sigan en control con cardiopatías congénitas. Pacientes diabéticos tipo 1 que estén metabólicamente normal, compensados, no requieren un pase operatorio, pero sí requieren de examen de laboratorio. Si estos exámenes de laboratorio están normal, yo no tengo por qué pedirle a un endocrino que le dé el paso, porque está metabólicamente compensado. Igual que el tiroidismo congénito, si sus exámenes de laboratorio, último perfil, con su tratamiento al día, está normal, esto no requiere de un paso operatorio por un endocrino. En pediatría, normalmente no hay hipertensión,
resfrío, diarrea, fiebre, gastroenteritis, este paciente no se puede operar hasta que esté sano, y es una cirugía electiva. Normalmente, la Asociación Norteamericana de Anestesia no le pide exámenes preoperatorios a pacientes pediátricos sanos. Pero nosotros, ya no me salió la interactividad de la flechita, imaginemos que dice hemograma y perfil de coagulación. Eso mínimo se pide. En todas nuestras instituciones públicas, y lo adoptamos en las privadas, le pedimos a nuestros pacientes pediátricos hemograma, TP, TTP. Para constatar que no hay anemia, que no hay infección, que su tiempo de coagulación esté normal y no vaya a haber un sangrado del sitio operatorio. Se supone que si son niños sanos y no están enfermos, esto debería estar normal, como aparece en la mayoría de las veces. Pocas veces yo he hecho para atrás pacientes con estos exámenes, pero lo solicito. Si estoy operando a algún niño de la esfera urogenital y ha tenido infecciones urinarias, está correcto pedir un examen de orina para ver si en ese momento no hay una infección urinaria asintomática que pueda echar a perder nuestra cirugía. Por ejemplo, hay pacientes que sufren de reflujo vésico-ureteral, que tienen profilaxis antibióticas porque hacen infecciones urinarias asintomáticas, y a estos pacientes hay que pedirles su objetivo examen de orina para ver si están ok con su profilaxis antibiótica, por ejemplo. Las mamás preguntan si les hacemos electro, los pacientes que van a ser operados, como los adultos, no los hacemos. ¿Algo sobre el preoperatorio que quieran preguntar? Consentimiento informado todos. Normalmente esto debe hacerse en la consulta preoperatoria del médico, que debe estar ya firmado para el momento que el paciente llega a Pablo. Ahí se le explican a los familiares todas las complicaciones inherentes a las heridas operatorias y específicamente a esa patología que pudiesen presentarse en la intervención quirúrgica, y estar de acuerdo en firmar el consentimiento. Es un paso vital porque es su aprobación, entendiendo que pueden haber complicaciones que son esperables en porcentajes variados. En la cirugía de urgencia ya dijimos poco podemos, pero siempre se firma el consentimiento. En la cirugía de urgencia alguien tiene que consentir esa intervención, así sea el médico también. Creo que esto era postoperatorio. Allí en vez de preoperatorio es postoperatorio. Ay, de arriba se parecía al monito y esa ahí tu No sale de la parte interactiva. La chinita. El 95% de nuestras cirugías electivas son ambulatorias, así que deben cumplir unos requisitos 95. para poder ser ambulatorias. Falta poco. Que pueda controlarse el dolor en el domicilio con medicamentos vía oral, que la cirugía no dure más de 2 horas, que el paciente no viva más de 2 horas del lugar de la intervención, que no requiera mayor cuidado de los apósitos que se le colocan las heridas. Generalmente usamos suturas reabsorbibles, no visibles, con apósitos antiagua o que de verdad no necesitan hacer mantención. Debería monitorizarse ese día o en la noche o al otro día en la mañana para ver cómo está. El control postoperatorio normalmente se hace a la semana o en los próximos 10 días, y algunas cirugías se hace el control al mes y se dan de alta, a excepción de algunas que debemos ver en el tiempo cómo va, por ejemplo, los testículos no descendidos, ver si además de haberlos descendido, ellos se desarrollan, crecen
y no se atrofian en el proceso o no se ascienden, etc. Así que normalmente el cirujano no se queda enganchado por largo tiempo con su paciente quirúrgico. En algunas condiciones excepcionales, como el artículo no entendido, lo controlamos hasta un año después de la cirugía y a veces más. Creo que esta era la última. Fue la felicidad de haber. Qué tierno. Ya, entonces, ¿cuántas personas somos? No sabemos. Ay, ahí está la infografía, por recién en la última día, 14. ¿Y cuántos somos? Divide 90 en 14. Divide 14 en 90. Ya, necesito dos periodos tan grandes. Eso es como 5 más de 90 porque en pediatría son 41 y en gine 48. Ahora, Ignacio. Bueno, no me de que solo le falta dar gine y pre. Entonces deberían pagar. Pero hay más que ¿Cuánto te salió? 90 en 14 da 6. voy a preguntar algo que yo sé que no debería preguntar. No me lo han informado.